Un hombre llegó a ser tan temido que su nombre bastaba para imponer silencio en una sala. Hola a todos. Escriban en los comentarios una palabra breve relacionada con el Gran Duque de Alba y acompáñenme en una historia donde la disciplina, la guerra y la dureza convirtieron a Fernando Álvarez de Toledo en uno de los hombres más temidos de España. Fernando Álvarez de Toledo nació en un mundo donde la nobleza se medía por linaje, servicio y fuerza militar. Desde muy joven quedó claro que no sería un noble más. Su destino estaba ligado a la guerra, a la obediencia y al ascenso dentro de una monarquía que necesitaba hombres capaces de sostener el poder en tiempos de crisis. Aprendió pronto que un apellido ilustre no bastaba. Había que ganarse el respeto con resultados, con presencia y con una firmeza que no admitiera dudas. Su carrera comenzó en los campos de batalla, y allí empezó también su leyenda. No era un hombre hecho para la suavidad ni para la complacencia. Su carácter se fue moldeando entre campañas, órdenes y conflictos, que le enseñaron a mirar el mundo como un espacio de riesgo constante. Esa visión se convirtió en parte de su identidad. Donde otros veían negociación, él veía debilidad. Donde otros buscaban conciliación, él buscaba control. Y donde otros dudaban, él actuaba con una frialdad que lo hizo célebre y temido a la vez. Fernando no tardó en convertirse en una pieza clave del poder imperial. Sirvió a Carlos V y después a Felipe II, dos monarcas que necesitaban generales capaces de imponer orden allí donde todo amenazaba con romperse. No era un consejero amable, ni un diplomático de sonrisa fácil. Era un instrumento de Estado, un hombre que encarnaba la cara más dura de la autoridad. Su nombre empezó a circular asociado a la eficacia militar, pero también a la severidad extrema. En su mundo, el enemigo no debía ser convencido, debía ser derrotado. La imagen que dejó fue la de un servidor absoluto de la corona, un hombre que entendía la obediencia como una virtud superior y que no toleraba la descomposición del mando. Para él, la disciplina era la base de toda victoria. Esa convicción lo llevó muy lejos, pero también lo empujó a decisiones que marcarían su memoria para siempre. Porque quien gobierna con mano dura termina grabando su nombre en la historia de dos maneras: como garante del orden y como símbolo del temor. Fernando Álvarez de Toledo no fue un héroe amable ni una figura fácil de admirar. Fue un militar decisivo en un siglo de choques religiosos, rebeliones y luchas por la hegemonía europea. Su historia es la de un hombre que creyó que el poder debía ejercerse sin titubeos, y precisamente por eso se convirtió en el hombre más temido de España. La formación de Fernando estuvo marcada por la conciencia temprana de que pertenecía a una casa noble, obligada a demostrar su valor constantemente. En su mundo, el prestigio no era un adorno. Era una carga que había que sostener con hechos. Por eso, su educación no solo lo preparó para mandar, sino también para obedecer, dentro de una jerarquía mucho más amplia. Aprendió a leer los códigos de la corte, las reglas de la guerra y el valor del silencio, cuando el silencio era más útil que cualquier discurso. Su entrada en la vida militar no fue la de un joven idealista que soñaba con gloria romántica. Fue la de un hombre que entendía el poder como una estructura rígida. El combate le enseñó que la rapidez, la disciplina y el control del miedo podían decidir el destino de una campaña. Esa mentalidad lo acompañó durante toda la vida. No confiaba en impulsos ni en gestos improvisados. Creía en la preparación, en la obediencia y en la ejecución precisa de las órdenes. Todo lo que se apartaba de eso le parecía una amenaza. Con el tiempo, se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de la monarquía. Su cercanía al poder no le suavizó el carácter. Al contrario, lo afiló. Cuanto más alto llegaba, más se convencía de que la firmeza era indispensable para sostener el imperio. Para él, un ejército sin disciplina era una ruina anunciada, un reino sin autoridad, un campo abierto al caos. Esa convicción era el centro de su visión política y militar.
Fernando no actuaba como alguien que buscara cariño o aprobación. Su prestigio se construyó sobre el respeto que generaba su sola presencia. Era de esos hombres cuya voz no necesitaba elevarse para ser obedecida. Y esa capacidad no nacía de la simpatía, nacía de la certeza de que cumpliría sus órdenes hasta el final. En una época donde los reinos se enfrentaban por fe, territorio y prestigio, esa clase de lealtad resultaba valiosísima. Pero junto a esa lealtad apareció también su reputación más oscura, la de hombre implacable, severo, casi inflexible. Sus contemporáneos entendieron pronto que Fernando no estaba hecho para la indulgencia. Cuando consideraba que una situación exigía dureza, la aplicaba sin vacilar. Esa característica lo elevó en la escala del poder, pero también sembró el temor que lo acompañaría hasta la posteridad. Su nombre empezó a sonar como una advertencia, y en algunos lugares como una amenaza. La guerra fue el escenario donde Fernando desplegó por completo su talento y su dureza. Servir a Carlos V y luego a Felipe II significaba estar disponible para los conflictos más delicados del momento. Y él respondió siempre con una eficacia que impresionaba incluso a quienes no compartían su severidad. No era un hombre improvisado. Planificaba, ejecutaba y exigía resultados. Su manera de entender la campaña militar se basaba en la disciplina absoluta y en la idea de que la fuerza debía emplearse con precisión. Uno de los momentos que consolidó su fama fue la batalla de Mühlberg. Allí demostró su capacidad como comandante en un contexto especialmente importante para el poder imperial. La victoria reforzó su prestigio y lo convirtió en uno de los militares más respetados de Europa. Pero ese reconocimiento no suavizó su imagen. Al contrario, la reforzó. Fernando era visto como un hombre capaz de hacer lo necesario sin dudar. Y eso, en tiempos de crisis, podía ser una virtud tan admirada como temida. Su relación con la guerra no se limitaba al campo de batalla. También entendía que el orden interno era tan importante como la victoria exterior. Por eso lo llamaban cuando la monarquía necesitaba restablecer control en territorios difíciles. No se le asignaban misiones sencillas. Se recurría a él cuando el problema parecía demasiado serio para las soluciones suaves. Y él aceptaba ese papel con naturalidad. Su orgullo no residía en agradar, sino en cumplir. A medida que avanzaba en su carrera, su figura se volvió cada vez más compleja. Era un general eficaz, sí, pero también un símbolo de la autoridad sin concesiones. Su estilo encajaba perfectamente con el tipo de poder que buscaban los Austrias. Un poder capaz de sostener la obediencia con mano firme. Sin embargo, esa misma dureza lo alejó de cualquier imagen de flexibilidad o compasión. La historia lo fue moldeando como un hombre al que se acudía para resolver lo irresoluble, y eso reforzó su reputación de temido. Fernando entendía que el miedo también puede ser una herramienta de gobierno. No la más noble quizá, pero sí una de las más eficaces en ciertas circunstancias. Su vida entera parece construida sobre esa premisa. Donde otros buscaban negociar, él imponía. Donde otros dudaban, él ejecutaba. Y donde otros temían las consecuencias, él las asumía como parte del deber. La fama de Fernando creció todavía más cuando fue enviado a los Países Bajos. Allí, la tensión política y religiosa había alcanzado un punto crítico. La monarquía española intentaba mantener su autoridad en un territorio complejo, urbano, dinámico y profundamente dividido por las corrientes de la Reforma. Fernando llegó con la misión de imponer orden, y lo hizo con la severidad que lo caracterizaba. Esa misión marcaría para siempre su nombre. La represión de los rebeldes en los Países Bajos fue una de las etapas más duras de su carrera. Allí no se lo vio como un simple general, se lo vio como el rostro mismo de la dureza imperial. Su intervención dejó una huella profunda porque encarnó la lógica más estricta del poder. La corona debía ser obedecida. La rebelión debía ser castigada.
y el ejemplo debía ser visible para evitar nuevas fracturas. Fernando actuó bajo esa lógica sin titubeos. El temor que inspiraba no surgió solo de su carácter, surgió también de los métodos que aplicaba. La justicia rápida, el castigo ejemplar y la disciplina sin matices formaban parte de su forma de gobernar la crisis. Para quienes deseaban una solución más flexible, Fernando parecía excesivo. Para quienes creían que el orden debía mantenerse a cualquier costo, era el hombre indicado. Esa dualidad explica por qué su figura sigue provocando reacciones tan intensas. En los Países Bajos, su presencia se convirtió en un símbolo de la autoridad española, pero también en un símbolo del conflicto que esa autoridad generaba. Cada medida firme reforzaba su reputación de hombre temido. Cada decisión dura hacía más difícil separarlo de la imagen de la represión. No fue un general que buscara popularidad, fue un ejecutor de la voluntad real, y eso lo volvió indispensable para unos e insoportable para otros. El problema es que el miedo deja huellas largas. Aunque las victorias puedan olvidarse, la dureza permanece en la memoria. Fernando lo sabía y aún así actuaba según su criterio. Creía que el deber exigía firmeza. Creía que la autoridad debía hacerse sentir. Y creía que un reino, para no desmoronarse, debía imponer temor cuando fuera necesario. Esa convicción lo convirtió en una figura histórica imposible de ignorar. La relación de Fernando con Felipe II fue fundamental para entender su lugar en la historia. No era un hombre que actuara al margen de la corona. Su poder dependía de la confianza del rey, y esa confianza se apoyaba en su eficacia. Felipe II sabía que Fernando era duro, pero también sabía que podía encargarle las tareas más delicadas. Esa combinación lo convirtió en una herramienta decisiva para la monarquía. El problema era que las herramientas demasiado afiladas también cortan hacia adentro. Fernando servía a un rey que valoraba la disciplina, el control y la obediencia. En ese sentido, ambos compartían una visión política muy exigente. Pero incluso dentro de esa afinidad, Fernando nunca fue un hombre fácil de domesticar. Su personalidad era demasiado fuerte para quedar reducida a una simple obediencia mecánica. Él entendía el valor de su posición y sabía que su reputación dependía de no mostrar dudas. Por eso, mantenía siempre la misma dureza. Era parte de su autoridad. Con el tiempo, su nombre empezó a asociarse no solo con el éxito militar, sino también con una idea casi legendaria de severidad. El gran duque de Alba no era simplemente un noble poderoso. Era el emblema de una forma de ejercer el poder que no aceptaba concesiones innecesarias. En una Europa sacudida por la división religiosa y política, esa imagen podía resultar aterradora. Y precisamente por eso resultaba útil. Fernando no concebía el gobierno como un espacio para la indulgencia. Lo concebía como una obligación de mantener el orden. Si para ello había que ser temido, lo aceptaba. Su carrera demuestra que muchas veces la eficacia y la dureza viajan juntas. No era un hombre que dudara cuando el rey le pedía resolver un conflicto, y no se apartaba cuando la solución implicaba castigo. Esa ausencia de vacilación hizo de él una figura excepcional y al mismo tiempo profundamente polémica. A su alrededor crecía una reputación que ya no dependía solo de los hechos, sino también de la percepción que los demás tenían de él. Fernando se volvió más grande que sus propias campañas. Su nombre empezó a funcionar como símbolo de la autoridad sin rostro amable. Y una vez que un hombre entra en esa categoría, su historia deja de ser solo biografía. Se convierte en advertencia. La dureza de Fernando no surgía de un impulso aislado. Era el producto de una época donde la supervivencia política dependía de la capacidad de someter la desobediencia. Los reinos europeos vivían entre guerras, disputas religiosas y rivalidades constantes. En ese mundo, la suavidad podía leerse como debilidad.
Fernando entendía perfectamente esa regla no escrita. Por eso, se hizo célebre como un hombre que nunca mostraba más blandura de la necesaria. Su figura inquietaba, porque encarnaba el lado más frío de la razón de Estado. Cuando una rebelión amenazaba el control de la monarquía, Fernando no pensaba en la simpatía que podría despertar su respuesta. Pensaba en el efecto que tendría sobre el resto. El castigo debía ser tan claro que evitara futuras resistencias. Esa lógica lo definió en distintos escenarios de su carrera y consolidó una imagen que lo sobrevivió durante siglos. Pero detrás de esa imagen había también un soldado disciplinado, un noble de larguísima experiencia y un hombre que había aprendido a moverse dentro de estructuras extremadamente complejas. No era un bruto sin cálculo, todo lo contrario. Su severidad iba unida a una inteligencia política muy aguda. Sabía cuándo presionar, cuándo esperar y cuándo actuar sin retroceso. Esa combinación lo volvió temible porque no era imprevisible. Era, peor aún para sus enemigos, previsible en su dureza. Fernando comprendía que el miedo puede ser más rápido que la persuasión. Un ejército obediente avanza mejor. Una ciudad amenazada vacila antes de rebelarse. Un adversario que teme las consecuencias mide cada paso. Él explotó esa realidad con una claridad extraordinaria. Su fama creció no solo por lo que hizo, sino por la conciencia que los demás tenían de lo que estaba dispuesto a hacer. Y esa conciencia era suficiente para paralizar a muchos. Así se construyó el mito del hombre más temido de España. No por capricho ni por exageración literaria, sino por la suma de campañas, castigos y decisiones que lo llevaron a representar la severidad del poder en su forma más pura. Fernando no quería ser querido, quería ser obedecido, y en su tiempo, obedecerle era una forma de evitar males mayores. Con los años, Fernando se convirtió en una figura casi de leyenda dentro del imaginario político de su época. Su nombre ya no representaba solo a un general o a un noble, representaba una manera de entender el mando. Su dureza se volvió parte de la narración histórica sobre el Imperio español. Allí donde llegaba, se esperaba disciplina. Allí donde intervenía, se preveía castigo. Y esa reputación hizo que su presencia pesara más que la de muchos otros grandes señores. La historia de Fernando también muestra el coste humano de ese tipo de poder. El temor que inspiraba no era abstracto. Tenía consecuencias reales sobre la vida de las personas y sobre la forma en que las comunidades reaccionaban ante la autoridad. Cuando un gobernante o un general se vuelve símbolo de dureza, su figura deja de ser neutral. Se convierte en una presencia que ordena y amenaza al mismo tiempo. Fernando vivió exactamente en esa frontera. En su mundo, la lealtad debía demostrarse con hechos. No bastaba con proclamarla. Esa exigencia lo hizo confiable para la corona, pero también lo encerró en una lógica cada vez más rígida. Si todo debía sostenerse por obediencia, entonces cualquier desviación se veía como peligro. Así se alimentaba una espiral en la que el temor justificaba más temor. Fernando no creó esa lógica por sí solo, pero sí la llevó a uno de sus puntos más visibles. Su figura, vista desde hoy, produce una mezcla de admiración histórica y rechazo moral. Fue un militar decisivo en la defensa del poder español y al mismo tiempo un representante brutal de la represión política. Esa contradicción forma parte de su grandeza y de su sombra. Los hombres como él no se entienden solo por sus resultados, se entienden por el clima que dejan a su paso. Y Fernando dejó un clima de respeto, de miedo y de obediencia impuesta. Por eso su memoria sigue viva, porque fue más que un nombre en los libros, fue una advertencia encarnada, el tipo de hombre que recordaba a todos que el poder, cuando se ejerce sin piedad, puede convertir el silencio en una forma de supervivencia. A medida que envejecía, Fernando seguía siendo visto como un hombre de hierro. Su experiencia no suavizó su perfil. Al contrario,
lo volvió aún más contundente. Había acumulado campañas, responsabilidades y fama suficiente como para convertirse en una figura casi intocable dentro de la historia de su tiempo. Pero esa misma trayectoria también reforzó la idea de que su presencia imponía más temor que cercanía. Era un viejo general cuya sola memoria bastaba para estremecer a muchos. Su vida demuestra que el poder no siempre necesita gestos grandilocuentes. A veces, basta con una reputación bien construida y sostenida durante años. Fernando entendió eso mejor que muchos de sus contemporáneos. Por eso, nunca trató de parecer indulgente. Su autoridad dependía precisamente de lo contrario, de la certeza de que no retrocedería ante la presión, de la convicción de que el castigo podía llegar si el orden era desafiado. La relación entre temor y obediencia fue el núcleo de su ascenso. Donde otros buscaban diplomacia, él ofrecía certeza de firmeza. Y esa firmeza tenía un valor político evidente en una monarquía que lidiaba con desafíos enormes. Pero el precio de esa eficacia era la falta de matices. Fernando podía resolver problemas, pero rara vez buscaba comprenderlos desde la compasión. Su mirada estaba entrenada para el control, no para la indulgencia. No es extraño que su figura siga generando discusiones. Para algunos, fue un servidor ejemplar de la corona. Para otros, el rostro más duro de un poder que no toleraba oposición. Ambas visiones contienen algo de verdad. Fernando fue exactamente eso, un hombre que creía que la estabilidad justificaba la dureza, y un hombre que aceptó pagar el precio de convertirse en una presencia temida. En la historia de España, pocos nombres quedaron tan ligados a la severidad del poder. Fernando Álvarez de Toledo no fue simplemente un militar brillante, fue una representación viva de la disciplina llevada al extremo. Y esa es la razón por la que su recuerdo todavía resuena con tanta fuerza. La posteridad convirtió a Fernando en un símbolo. Su vida dejó de ser solo la de un noble y general, para convertirse en una especie de emblema de la autoridad implacable. Esa transformación no ocurrió por azar. Fue el resultado de décadas de servicio, de campañas decisivas y de una reputación que creció a la sombra del miedo. Fernando fue uno de esos hombres cuya figura se agranda porque nadie lo recuerda como indiferente. O se le admira o se le teme. Muy pocos permanecen en el medio. Su historia ayuda a entender una dimensión esencial del siglo en que vivió. España y Europa se movían entre la expansión imperial, los conflictos religiosos y la lucha constante por el control político. En ese escenario, hombres como Fernando eran necesarios, pero su necesidad no los hacía menos duros. Al contrario, los volvía todavía más importantes y más peligrosos. Cuando una monarquía necesita imponer orden, suele recurrir a quienes no vacilan, y Fernando era precisamente eso. La dureza que lo definió no era una pose, era una convicción. Creía que el orden tenía que defenderse sin titubeos. Creía que la guerra exigía severidad. Creía que la obediencia era parte del equilibrio político. Esa coherencia entre pensamiento y acción hizo de él una figura poderosa. Pero también lo convirtió en un hombre cuya memoria quedó marcada por una sola palabra: temor. Su legado no es sencillo de celebrar ni de condenar sin matices. Fue decisivo para la monarquía española y al mismo tiempo símbolo de una violencia política que dejó huella. La historia de Fernando Álvarez de Toledo es la historia de un hombre que llevó la disciplina hasta sus últimas consecuencias. Por eso, su vida sigue pareciendo tan intensa, porque pocas figuras muestran con tanta claridad la frontera entre la eficacia y la crueldad. Y en esa frontera se escribió su leyenda, la del hombre más temido de España. Fernando Álvarez de Toledo fue temido porque entendió que el poder, para ser efectivo en su tiempo, debía sostenerse con una firmeza casi absoluta. Sirvió a dos monarcas decisivos, participó en campañas clave y representó la cara más severa de la autoridad imperial. No buscó caer bien ni ser recordado por su amabilidad.
Buscó cumplir, imponer y asegurar el dominio de la corona allí donde la obediencia se tambaleaba. Su figura quedó asociada para siempre a la disciplina militar y a la represión de las rebeliones. En los Países Bajos, en los campos de batalla y en la corte, su presencia imponía respeto y temor. Esa fue su fuerza y también su condena histórica. Porque los hombres que gobiernan desde la dureza suelen dejar una memoria ambigua. Son eficaces, sí, pero rara vez queridos. Y Fernando aceptó ese destino sin mostrar arrepentimiento. Así terminó la vida del gran duque de Alba, un noble, un general y un servidor de la corona que convirtió su nombre en sinónimo de severidad. Su historia sigue viva porque retrata con claridad la lógica más dura del poder en la España de los Austrias. Fernando no fue un hombre suave en un mundo violento. Fue más bien el hombre que hizo de la violencia un instrumento del orden. Y por eso su nombre quedó grabado como el del hombre más temido de España.